Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, hay temas que son preocupantes y que lamentablemente persisten, y me refiero a las cifras, porque ONU Mujeres da una cifra espeluznante: cada 10 minutos una mujer es asesinada. Así ha sido el lema de la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia de la Mujer, que se conmemoró este lunes. Justamente es una fecha que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció hace 25 años, y por ello en el Ecuador hubo también marchas, aunque el gobierno restringió un poco el acceso al centro histórico de Quito. En todo caso, esta fecha fue elegida en memoria del asesinato de las hermanas Mirabal, que ocurrió hace exactamente 64 años, un 25 de noviembre de 1960. Pero hablemos de cifras y de lo que está pasando, porque ONU Mujeres ha asegurado que 140 feminicidios se producen cada día en el mundo. Y bueno, hay también formas de evitarlo. Una cifra espeluznante: 140 feminicidios. Gracias a Ana Elena Badilla por estar con nosotros, representante de ONU Mujeres en el Ecuador. Y hablemos lamentablemente de esto, Ana Elena, de estas cifras que no son cifras frías, son cifras que nos duelen a todos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo conmemoramos, cómo llegamos a este 25 de noviembre en este 2024? Bienvenida, Ana Elena. Muchas gracias, Verónica. Muy buenos días. Y gracias por abrir este espacio para reflexionar sobre este grave problema de toda la sociedad que, como ya usted lo dice, afecta a todo el mundo y es grave. Y ya usted dio una cifra que es contundente y que la quiero repetir porque nos da una idea de la gravedad del problema, y es que en todo el mundo, cada 10 minutos es asesinada una mujer por su condición de género. O sea, realmente esto es grave. Y para el caso de el Ecuador, se estima que cada 25 o 26 horas se comete también una muerte violenta o femicidio en el país, lo cual es casi decir Cada que día. cada día es asesinada una mujer en el país por el hecho de ser mujer. No es porque ocurrió un accidente de tránsito, no es porque murió víctima de una enfermedad, no, es por la violencia de género que todavía existe en todo el mundo y que, a pesar de los esfuerzos que se hacen mundialmente y también aquí en el Ecuador, sigue siendo un problema muy complejo. Y en el caso de Ecuador, Verónica, una de las temas que quisiera mencionar, porque es de lo que más nos llama la atención y sobre todo por la investigación que hemos realizado recientemente, es que cada vez hay más vínculo entre los femicidios y el crimen organizado. Y esto es evidente, ¿verdad? Porque en el contexto que lamentablemente vive el país, de inseguridad afectada por la importante presencia de organizaciones de crimen organizado en el país, lo que ya el Consejo de la Judicatura empezó a señalar desde el año pasado era que alrededor del 50% de los femicidios que ocurren en el país están vinculados con el crimen organizado. Y la organización Aldea, que es una organización no gubernamental que lleva un registro muy importante desde hace varios años sobre las muertes violentas y femicidios, también da cuenta de que en el periodo del 1 de enero de este año hasta el 15 de noviembre, ocurrieron 88 femicidios de un total de 215 que están vinculados a crimen organizado. Y esto es muy preocupante, Verónica, porque obviamente, como hemos señalado, es mucho más difícil lograr justicia y poder investigar los femicidios que están vinculados a crimen organizado, ¿verdad? Esto hace mucho más complejo, y esto llama entonces a la atención de todas las instituciones del gobierno a la necesidad de fortalecer la coordinación entre todas las instituciones que tienen alguna competencia en materia de seguridad en el país, a fortalecer las capacidades de estas instituciones, las herramientas con que ellos cuentan y la coordinación para poder reducir y evitar
evitar este alto número de muertes violentas de mujeres y femicidios y sobre todo este vínculo con el crimen organizado. Para abordar estos femicidios, pues obviamente se necesita verlo desde la perspectiva más general de la estrategia nacional para abordar el crimen organizado, pero también específicamente de la estrategia para abordar la violencia contra las mujeres. Bueno, es espeluznante los datos, las cifras y lo que está pasando en el Ecuador. He visto un resumen del informe que publica ONU Mujeres y, bueno, menciona que en las distintas regiones, ¿no? Las parejas íntimas son principalmente responsables de el asesinato de mujeres o también miembros de su familia, pero en este caso en el Ecuador resulta distinto. Los ambientes más violentos, bueno, son en las esferas del narcotráfico. Pues sí, digamos, todavía sigue siendo mayoritario lo que nosotros llamamos el femicidio íntimo, que es el femicidio cometido por las parejas de las mujeres, ¿verdad? Ya sea su marido, su novio, su pareja, su expareja, su exnovio, ¿verdad? Pero lo que sí estamos observando y que documentamos en una investigación que recientemente hemos presentado sobre este vínculo entre la violencia de género y el crimen organizado es que cada vez se ocurren más femicidios en el ámbito público, ¿verdad? Que ya no son dentro del espacio doméstico, sino que son en el espacio público. Y lo que pasa es que en muchos casos se combina, obviamente, la pareja de la mujer víctima del femicidio, que es miembro de un crimen organizado. O en otros casos, la mujer es asesinada como producto de las rencillas o las venganzas entre las organizaciones del crimen organizado. Y otra cosa que encontramos también en esta investigación que realizamos, Verónica, que también es muy importante señalar, es la existencia de mucha violencia sexual. Muchos de esos femicidios de mujeres, sobre todo en el marco del crimen organizado, fueron precedidos por violencia sexual. O sea, que ya desde antes estaban ocurriendo múltiples formas de violencia que se agravaron también con violencia sexual y que terminan con el femicidio. Entonces, también tenemos que analizar más a profundidad esta situación y, como decía antes, encontrar mejores estrategias para prevenir y para enfrentar esta violencia sexual que termina y que culmina con un femicidio. Ahora hablando de los ámbitos más violentos que puede tener la mujer, ¿cuáles son estos? Podemos hablar de las parejas, de la familia, ¿cuáles son los ámbitos en donde existe más violencia en contra de las mujeres en el mundo, Ana Elena? Bueno, todavía sigue siendo la familia el lugar más peligroso para las mujeres. Lamentablemente, y es muy triste decirlo, pero en todo el mundo es los principales autores de las muertes violentas de mujeres y de los femicidios son, como lo dije antes, sus parejas. Ya sea su marido, su exmarido, su pareja, su expareja, su novio, su exnovio. Esto es en primer lugar. Y en segundo lugar, por lo menos en algunos países como el nuestro, lamentablemente, como decía antes, ya son los vinculados a crimen organizado. Esta es una realidad que tenemos que analizar. Ha ocurrido en otros países de la región y es importante analizar cómo se ha manejado, cómo se ha expresado también la violencia contra las mujeres vinculado a crimen organizado en otros países de la región, también para sacar lecciones aprendidas y para identificar buenas prácticas que puedan ayudar al Estado ecuatoriano a manejar de mejor manera esta violencia asociada entre género y crimen organizado. ¿En qué países, por ejemplo, se han evidenciado buenas prácticas para combatir estos casos de violencia, de femicidios que tienen relación con narcotráfico? Bueno, ha sido muy difícil, pero países que han enfrentado esta situación han sido sobre todo México, Centroamérica, Colombia, incluso Brasil, ¿verdad? Y algunas experiencias interesantes que se han desarrollado sobre todo en algunos gobiernos provinciales, por ejemplo, en Argentina, en el gobierno de Córdoba, hay un programa muy interesante de trabajo con hombres, porque tenemos que empezar también a trabajar con hombres. Entonces, en el momento en que se pone una denuncia contra un hombre agresor, el juez ordena medidas de protección y entre las medidas de protección que ordena es que el hombre pueda acudir a un programa que el gobierno provincial de Córdoba ha establecido para el tratamiento de hombres agresores.
Es un programa obligatorio de 3 meses en los que el mismo programa que es manejado, como decía, por el gobierno provincial, tiene que dar cuenta al juez que ordenó esa medida de que el hombre está asistiendo a este programa. El programa es un programa integral con sesiones semanales donde participan abogados, psicólogos, trabajadores sociales, ¿verdad? Es un programa interdisciplinario que ha producido resultados muy interesantes y menciono dos muy concretos, Verónica. Uno es que la mayoría de los hombres que acuden a este programa, que lo hacen de manera obligatoria, ¿verdad? Por orden judicial, eh, se han quedado en una segunda fase del programa de manera voluntaria. El programa obligatorio, como decía, es de 3 meses y el programa ofrece también una segunda parte de otros 3 meses de manera voluntaria y más del 50% de los hombres se han quedado en ese programa voluntario, lo cual es un buen indicador, ¿verdad? Y el otro indicador muy importante y que es ya más del resultado de impacto es que el gobierno provincial de Córdoba está documentando la reducción de los femicidios en la provincia de Córdoba. Entonces, sí podemos, este es un programa que ya tiene varios años de estarse implementando en Córdoba y nos parece que es una estrategia muy interesante sobre el cual aquí hemos hablado también con algunos gobiernos provinciales que están muy interesados en impulsar una estrategia de este tipo que ha demostrado una importante efectividad, entre otras, digamos, que podríamos señalar. Qué interesante, amigos. 7:33 dialogamos con Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres, y hablamos de los casos de feminicidios. Y bueno, a propósito de este 25 de noviembre que se conmemoró el Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y algo muy importante que usted mencionaba, Ana Elena, es que cuando ha habido casos de feminicidio, antes se había reportado violencia física, sexual o incluso psicológica. Y esto sugiere quizás que los feminicidios pueden ser evitables. Claro que sí, Verónica, pueden ser evitables. La ley orgánica integral para prevenir la violencia contra las mujeres acá en el Ecuador establece dos mecanismos muy importantes. Uno es el Registro Único de Violencia, el RUV, y el otro es el Sistema de Alerta Temprana, el SAT. Estos mecanismos no se habían implementado y a través de un programa de las Naciones Unidas que se llama la Iniciativa Spotlight, que tiene apoyo de la Unión Europea, y en la segunda fase también tiene apoyo de la cooperación, de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos. Estamos apoyando a las instituciones del Estado en establecer este sistema, ambos sistemas, el RUB y el SAT. El RUB está en manos del Ministerio de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, está apoyando al Ministerio de la Mujer para implementar este registro único de violencia, que en coordinación con el SAT, que es la alerta temprana, nos va a permitir identificar aquellos casos de violencia contra las mujeres que se encuentran en alto riesgo de culminar en un femicidio, con el propósito justamente de hacer una intervención oportuna para evitar que esa situación de violencia pueda culminar con el femicidio. Así que estamos trabajando en este momento, el SAT está en manos del Ministerio del Interior y estamos apoyando al Ministerio del Interior en el pilotaje del sistema que ya está diseñado y esperamos que pronto pueda ser implementado, esperamos que ojalá a inicios del próximo año ya este sistema se pueda implementar y esperamos que entonces esto permita identificar esos casos de alto riesgo, porque como usted bien decía, Verónica, el femicidio no es aislado. El femicidio es el punto final o culminante de una situación de violencia que se viene dando de atrás y que se ha expresado en otras formas de violencia. Puede empezar como violencia verbal, violencia psicológica y se va incrementando hasta violencia física, violencia sexual y culmina con el femicidio. Así que la mayoría de las muertes violentas y femicidios de mujeres en todo el mundo son evitables si hay una intervención oportuna, si las instituciones del Estado dan una atención en el momento adecuado y una respuesta eficaz para evitar que la violencia continúe y que culmine con el femicidio.
Ahora, algo importante que apunta el informe de ONU Mujeres es que, por ejemplo, hay mecanismos como las órdenes de alejamiento sobre parejas masculinas que prohíben el contacto entre estos y las víctimas de violencia, y esto figura entre las medidas que pueden evitar estos asesinatos. Sin embargo, en el Ecuador hemos visto casos muy tristes, Ana Elena, de personas que han tenido estas boletas de alejamiento y se quedan en la cartera y son asesinadas. Así es, ahí es necesario fortalecer muchísimo la intervención de la policía. La policía aquí tiene un rol clave y es hacer valer esas órdenes de protección. Y sabemos que pues, esto es complejo porque hay, ¿verdad? También hay limitaciones, hay dificultades, pero realmente también hemos trabajado con la policía para fortalecer el conocimiento que la policía tiene en esta materia y tener claridad sobre el rol que debe cumplir la policía para proteger la vida y la seguridad de las mujeres. Pero bueno, hemos tenido casos muy duros, y como fue el caso de- de- del femicidio de María Belén Bernal hace ya casi 2 años, que fue cometido por un agente de policía en la Academia de la Policía. Este es un caso emblemático que dichosamente no es la mayoría de los casos, pero que sí da cuenta de que hay un problema ahí que tenemos que abordar. Y esto sí se ha conversado con el Ministerio del Interior. La ministra Palencia ha expresado que hay un compromiso del Ministerio del Interior de capacitar a todo el personal de la policía, que son más de 50.000 agentes, y estos tienen que estar capacitados en violencia contra las mujeres, en género, pero además de la capacitación, porque la capacitación no actúa de manera aislada, digamos, no solo la capacitación se requiere también de protocolos, de procedimientos, de evaluación, de sanciones, de identificación de casos en los que la policía esté involucrada en acciones de violencia o cuando haya actuado con negligencia y no haya intervenido para proteger la vida de una mujer. Así que es un proceso todavía en el que hay que seguir trabajando y como digo, ya se han hecho esfuerzos, ya ha habido procesos de capacitación, evaluaciones, pero tenemos que seguir fortaleciendo la acción policial en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Bueno, muy importante esto. Y para terminar, Ana Elena, quisiera preguntarle, bueno, ¿cómo está el Ecuador respecto al mundo, respecto a temas de casos de feminicidios? Tengo entendido que África es el continente que más feminicidios sufre, 2,9 por cada 100.000 mujeres. Después le sigue las Américas 1,6, Oceanía 1,5, Asia 0,8 y Europa 0,6. Estoy citando datos del informe que hace ONU Ujú. Mujeres, pero ¿cómo está el Ecuador respecto a todos los países del mundo? Pues mire, tenemos una tasa relativamente alta, ¿verdad? Eso sí es importante señalar, porque la encuesta de violencia contra las mujeres que se realizó en el 2019, la última encuesta que tenemos, da cuenta de que 7 de cada 10 mujeres han sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Así que tenemos un gran desafío por reducir esa cifra, ¿verdad? Por eliminar esa violencia y esto requiere de estrategias integrales que van desde el empoderamiento económico de las mujeres, ¿verdad? Para que puedan contar con recursos para gestionar su vida, para satisfacer las necesidades de su familia, pero también para poder enfrentar una situación de violencia cuando ésta ocurra. Hasta contar con mecanismos efectivos, eficientes para abordar la violencia y sobre todo hacer prevención. Tenemos que trabajar mucho en la prevención desde la infancia. Y esto empieza con la educación, no solo en la casa, en las escuelas. A través de estos medios también, Verónica, los medios de comunicación son fundamentales porque tienen la capacidad de llegar a gran cantidad de población y necesitamos entender que este es un problema de la sociedad, que es un problema, no es un problema de las mujeres, la violencia contra las mujeres, es un problema de la sociedad que tiene que ser abordado desde el Estado con todos los recursos posibles, ¿verdad? Y que tenemos que trabajar de manera coordinada para prevenir la violencia, para educar en igualdad, para garantizar que las niñas, por ejemplo, permanezcan en la escuela, para reducir los embarazos en niñas, que tenemos también en el país una tasa importante de embarazos en niñas y adolescentes que hay que evitar. Las niñas tienen que estar en la escuela, las niñas tienen que estudiar para labrarse un futuro, para poder tener mejores herramientas para enfrentar la vida y no para ser madres niñas, ¿verdad? Criando niños a muy temprana
temprana edad, y también ofrecerles oportunidades económicas a las mujeres, para, como decía antes, para que puedan también salir adelante. Así que es un trabajo que tenemos que seguir haciendo. Ya hay acciones que se están desarrollando desde las instituciones del Estado, desde las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel fundamental en la atención a la violencia contra las mujeres. Contamos en el país con una red de casas de acogida que están en manos de ONGs que están atendiendo a mujeres en muchos lugares a los cuales los servicios del Estado no llegan. Entonces, ellas están cumpliendo ahí una labor importante, también dando orientación legal, atención psicológica a las mujeres, creando grupos de apoyo, generando proyectos productivos para las mujeres. En fin, tenemos que seguir profundizando esta estrategia y el compromiso del Estado para erradicar la violencia contra las mujeres. Muy importante hablar de esto, no solamente a propósito de este 25 de noviembre, sino todos los días, porque es algo importante que hay que hablarlo. Gracias, Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres en el Ecuador, por, bueno, reflexionar un poco sobre la violencia contra la mujer. Con mucho gusto, Verónica. Muchas gracias.